Hola amigos, estás en Fuente de Vida Eterna y continuamos con el tema número 2 del abogado de la Biblia que edita la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Hoy estudiaremos un tema que a manera de pregunta intenta dar una respuesta que nos permite aclarar mucho de lo que se ha querido usar como violencia en las historias que registra la Biblia, pero que en su contexto original no fue así. El ministro Josué Ramírez de Jesús se plantea este estudio. ¿La Biblia valida el uso de la violencia? Escuchemos con atención. La Biblia puede colonizar o liberar. Depende de la interpretación. Así escribe Mark Braverman. La Biblia es un libro que contiene diversos relatos de violencia. Los encontramos de principio a fin y de escala micro a macro. En sus páginas podemos encontrar a personajes que la ejercen y la padecen. Uno de los primeros relatos del libro de Génesis nos muestra un caso de violencia intrafamiliar. Celos fratricidas llevan a Caín a asesinar a su hermano Abel. Al final concluye con el libro de Apocalipsis, que contiene relatos de cataclismos y destrucción inusitada, donde la violencia adquiere magnitudes cósmicas. La violencia ha estado presente en todos los momentos de la historia de la humanidad, y muchas de las agresiones han sido justificadas desde las páginas de la Biblia. Numerosos pasajes contenidos en ella están teñidos de rojo, salpicados por la sangre. Es menester entender que la Biblia es un texto inmerso en la historia de su tiempo, por lo tanto, no puede ser ajena a la violencia. En su lectura encontramos relatos de violencia porque habla de humanos, y el ser humano es una criatura propensa a la violencia, que tiene la capacidad de destruir incluso a su propia especie. Basta mencionar la ignominia, tortura y muerte de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, quien muere clavado en una cruz. Sin embargo, debe quedar claro que el hecho de explicar la existencia de la violencia en la Escritura en ningún caso significa promoverla, justificarla o aprobarla. Afortunadamente hoy, la violencia contenida en ella nos resulta, con toda razón, inaceptable. Significado moderno y bíblico de violencia. El entendimiento moderno sobre la violencia se puede sintetizar de la siguiente manera. El denominador común de un significado puede iluminarse por la relación de violencia con el verbo violar. Violencia puede entenderse como todo aquello que no respeta la dignidad del ser humano y atropella su mismo ser como imagen y semejanza de Dios. Se puede violar al otro físicamente, hiriéndolo o matándolo, pero también materialmente, abro paréntesis, robando o dañando sus bienes o negándole la base material de su subsistencia, cierro paréntesis. Además, verbalmente, psicológicamente y en muchas otras acciones que abusan del ser humano e infringen sus derechos y su dignidad. Bajo este concepto, cualquier persona es susceptible de cometer violencia, sin importar género, religión o condición social. Sin embargo, en el hebreo bíblico, el concepto de violencia es significativamente diferente de nuestro concepto moderno. En su lengua existen bastantes términos para opresión, destrucción, robo, etc. Pero había un solo vocablo que correspondía en forma precisa al sentido de violencia, la palabra jamás.
Su connotación es opresión, abuso, injusticia, agresión, brutalidad, atropello. Cabe mencionar que los agentes de Hamas son siempre los opresores, poderosos y privilegiados. Como vemos en el libro de Amós capítulo 3 verso 10, Miqueas capítulo 6 verso 11 y 12, Ezequiel capítulo 7 verso 11, verso 19 y versos 23 y 24. Aunque nos parezca extraño, en el uso hebreo no se habla de Hamas cometido por los pobres y débiles, ni tampoco contra los poderosos. Por eso, muchas acciones que nosotros consideramos violentas, pero que no son opresión de los poderosos contra los débiles, en el pensamiento hebreo no se clasifican como violencia ni se condenan como tal. La conquista sangrienta de Canaán, según Josué capítulos 1 al 11, nunca se tilda de violenta. En el libro de Jueces, tan lleno de acciones sumamente crueles, no describe esas luchas armadas como violencia, sino como liberación. En el capítulo 2, versos 16 al 18, capítulo 3, versos 9, verso 15 y capítulo 10, verso 1. Y salvación, capítulo 6, verso 14 al 16, verso 36, capítulo 13, verso 5 y capítulo 15, verso 18. David niega que haya habido violencia en sus manos. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 17. A pesar de haber librado fuertes enfrentamientos. Aclarada esta distinción, bajo nuestro entendimiento moderno, relatos que implican escenarios de violencia no son considerados como tal en el sentido hebreo del término Hamas. El mismo Dios, Yahvé, se describe como un guerrero. Éxodo capítulo 15, verso 3. Salmos 24, 8. En algunos pasajes es Él mismo quien ordena acciones violentas. Tal es el caso del castigo de Baal Peor, Números 25, verso 4. Y la masacre de los moabitas y madianitas, Números 25, verso 16 y 17, capítulo 31, versos del 1 al 7. En otros, los actos violentos no son solo ordenados por Dios, sino que se describen como causados por Él. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón para matar a 30 filisteos, Jueces capítulo 14, verso 19, y sobre Gedeón para sus hazañas de guerra, Jueces capítulo 6, verso 43. Yahvé dejó algunos pueblos cananeos en la tierra para que los israelitas aprendieran el arte de la guerra. Jueces capítulo 3, verso 2. El salmista canta: Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Salmos capítulo 3, verso 2. ¿Cómo interpretar estos relatos? Una sana hermenéutica nos ayudará a evitar dos extremos peligrosos en la lectura de pasajes que describen episodios de violencia. Estos son: número 1. Negar la validez de las escrituras hebreas, tal como sucedió con Marción en el siglo II de nuestra era, quien afirmaba que existía un Dios supremo, el Dios y Padre de Jesús. Este Dios es espíritu, verdad, amor y bondad. Pero este Dios no puede ser Jehová del Antiguo Testamento. Pues al leer acerca de las masacres, los genocidios, las guerras y las limpiezas étnicas, veía a un Dios racista, vengativo, que elige a los judíos y se desentiende del resto de la humanidad. Aunque la Iglesia superó el reto del marcionismo, este conflicto sigue estando presente en algunos cristianos. Número 2. Encontrar en ellos justificación para las guerras,
conquistas territoriales, torturas o pena de muerte en el día de hoy. A este respecto, no conviene olvidar que el cristianismo ha sido la religión más homicida que haya aparecido en la historia de la humanidad, tal como afirmaba el escritor español Antonio Gala. Abro comillas: nunca se mata con tanto gusto como cuando se mata en nombre de Dios. Cierro comillas. Ninguna religión tiene tantos muertos sobre la conciencia como el cristianismo. Desde sus inicios, la violencia ha sido nota constante en la Iglesia. Los papas asesinaron a más personas para imponer la religión cristiana de lo que hicieron los emperadores romanos para contrastarla. Algunas orientaciones hermenéuticas. Dado que en la Biblia encontramos diversas formas de violencia y nuestras creencias religiosas son emanadas de la misma, habrá que reconstruir nuevas perspectivas que anulen estas formas legitimadas, ya que éstas pueden ser el germen de muchos males y tipos de violencias presentes en nuestra sociedad. Inciso A. Los pasajes se deben entender a la luz de la revelación progresiva de Dios. Dios no revela todo ni corrige todo de un solo golpe. En ese proceso, la inspiración del Espíritu Santo no anula lo humano de los autores, ni los coloca encima de sus propias culturas. Por eso, encontramos la aparente aceptación de la poligamia, la enseñanza sobre el divorcio por la dureza del corazón, la guerra santa, las figuras femeninas violentadas, los salmos imprecatorios, como dice el Salmo 137, verso 9, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. La violencia verbal en los profetas, entre otros. Inciso B. Estos pasajes, como todo pasaje bíblico, deben entenderse dentro de su contexto histórico. Hay que leerlos primero en el contexto en que nacieron para luego aplicarlos al mundo en que vivimos, con la conciencia siempre de que la palabra de Dios se mezcla con la humana. Recordemos el principio fundamental de la interpretación contextual. Un texto sin contexto es pretexto. El pueblo de Israel vivía siempre en contacto con la guerra, que ellos consideraban como una parte inevitable de la vida. No debe sorprender que las tradiciones de Israel reflejan la realidad de la violencia de su medio ambiente. Es propio de la mentalidad de la época. Inciso C. Israel entendía las guerras como campo de batalla entre deidades rivales. Por eso entendían que Yahvé peleaba por ellos como guerrero. Éxodo 14, verso 14, 15, verso 3 y Salmos 24, verso 8. Bajo esa cosmovisión, los pueblos en guerra veían al exterminio total de su enemigo como una ofrenda a su Dios. Inciso D. Los hebreos como pueblo antiguo y oriental compartieron la comprensión básica de la época sobre lo que constituía violencia. Sería un error grave y una injusticia histórica esperar que ellos tuvieran la definición moderna de violencia y de derechos humanos que se ha ido desarrollando durante largos siglos. Para los autores bíblicos, la esencia de la violencia consistía en violar el ser y los derechos del pobre y del débil. Era esencialmente lo que hoy llamamos opresión. Por ese motivo, los escritores bíblicos nunca aprueban, sino que a menudo condenan la violencia como ellos la podían comprender. Inciso E. Existe una diferencia radical entre la mentalidad antigua y la nuestra respecto a la violencia. No podemos acercarnos a la Biblia ni utilizar el marco cultural de sus pasajes para validar formas de violencia en la actualidad o justificar
bajo qué circunstancias sí se permite. En medio de tantas ambigüedades y ambivalencias, la Biblia encuentra su respuesta definitiva al problema de la violencia en el punto central de toda la historia, en la cruz del Calvario. Al fin de cuentas, la respuesta de Dios a la violencia fue la de asumirla en sí mismo y así derrotarla para siempre. Cristo mismo se insertó dentro de la paradoja del mal y de la violencia y lo convirtió en la paradoja de la gracia y la vida. En la cruz, Él absorbió la violencia para liberarnos de su fatalidad. Por eso el león vencedor del Apocalipsis resulta ser un cordero inmolado. Apocalipsis 5, versos 5 y 6. Cuando Jesús rechazó el uso de la espada y dijo a Pilato que su reino no procedía de este mundo, Juan 18:36, quiso enseñarnos que el reino de Dios no viene por la fuerza. En Jesús encontramos un nuevo rostro de Dios. Al inaugurarse su reino, cambian también las relaciones recíprocas entre los hombres. Se inaugura un nuevo tipo de encuentro en el que queda excluido cualquier forma de dominio. Si el mismo Dios no domina a nadie estando al servicio de todos, no existen ya razones para dominar a los otros y aún menos para hacerlo en su nombre. Nuestro mundo moderno ha sido testigo de una violencia de dimensiones verdaderamente extraordinarias e inéditas, lo cual muy probablemente ha afinado nuestra sensibilidad hacia ella. Solo nos queda, aparte de lamentar su existencia, hacer todo lo posible por erradicarla de nuestras vidas, pues como decía el escritor alemán Hermann Hesse, matamos a cada paso, no solo en guerras, disturbios y ejecuciones. Matamos cuando cerramos los ojos ante la pobreza, el sufrimiento y la vergüenza. De la misma manera, toda falta de respeto por la vida, todo el coraje, la indiferencia, todo desprecio, no es otra cosa que matar. Ninguna forma de violencia, ni física, ni moral o psicológica, se puede ejercitar en nombre del Padre amante de la vida. No se puede validar o justificar. El punto crítico en torno a estos relatos está en cómo los interpretamos y las terribles consecuencias que estas maneras han traído a lo largo de nuestra historia. Guerras, esclavitud, intolerancia y exclusiones. Pero tampoco debemos olvidar que la Biblia ha inspirado movimientos pacifistas, de tolerancia, inclusión y de libertad de los pueblos y personas. Jesús dijo que el origen de la violencia está en el corazón del ser humano, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo capítulo 15, verso 19. No obstante, unas horas antes de ser arrestado y asesinado, aseguró a los suyos diciéndoles: pero anímense que yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La suya no era una promesa para el futuro, venceré, sino la garantía para el presente, he vencido. Cualquier persona que oriente su vida hacia el bien del hombre ya ha vencido, porque la vida será siempre más fuerte que la muerte, la luz más potente que las tinieblas, la verdad más eficaz que la mentira y el amor más fuerte que el odio y la violencia. Amén.